Imagina a un hombre de casi 2 metros, con 3 pares de pistolas cruzadas en el pecho y humo negro saliendo literalmente de su cabeza. No es un mito. Es Edward Teach, alias Barba Negra. A principios del siglo XVIII, este hombre paralizó el comercio mundial. Pero detrás de la leyenda del monstruo sanguinario se escondía un estratega brillante, un manipulador político y un maestra de la psicología. Hoy no vamos a contarte el cuento de hadas. Vamos a analizar los documentos históricos, las alianzas traicioneras y la autopsia final de un hombre que necesitó 5 disparos y 20 cortes de espada para morir. Para entender cómo nace un monstruo, primero hay que mirar el mapa. Estamos a finales del siglo XVII. Europa es un tablero de ajedrez donde Inglaterra, Francia y España se disputan el nuevo mundo. Durante la guerra, la corona británica no tenía suficientes barcos, así que legalizó la piratería. Emitieron cartas de corso, dando permiso a marineros privados para robar a enemigos de la corona. Eran piratas legales. Pero, ¿qué pasa cuando se acaba la guerra? De repente, miles de hombres entrenados para matar y robar se quedaron sin empleo. Sin la carta de corso, sus habilidades eran ilegales. Muchos volvieron a casa, pero otros, resentidos con la corona o adictos a la adrenalina, cruzaron la línea. Así nació la piratería moderna. Y todos convergieron en un solo punto: Nassau, en Nueva Providencia. La República de los Piratas. Un lugar donde las leyes coloniales no existían y donde nuestro protagonista empezaría su ascenso. El origen de Edward Teach es, irónicamente, el dato más oscuro de su vida. Se cree que nació en Bristol, Inglaterra, alrededor de 1680, aunque algunos registros sugieren Jamaica o Carolina del Norte. ¿Por qué tanto misterio? Porque los piratas usaban seudónimos para proteger a sus familias de la vergüenza. Teach, Thach o Toch eran probablemente apellidos falsos. Pero lo que no era falso era su presencia. En 1716, Teach llega a la República Pirata y se une a la tripulación de Benjamin Hornigold, uno de los capitanes más poderosos de Nassau. Hornigold vio potencial en este gigante y le dio el mando de un barco pequeño. Fue el inicio de una dupla letal. Para 1717, la alianza Teach-Hornigold era imparable. Su ventaja principal era el Ranger, el barco de Hornigold armado con 30 cañones, una potencia de fuego absurda para la región. Los registros son detallados. Ese año capturaron un mercante de La Habana con 120 barriles de harina y poco después, otro barco de Bermudas con 100 barriles de vino. Estaban acumulando riqueza y poder. Pero necesitaban más barcos. Y aquí entra uno de los personajes más extraños de la historia: Stede Bonnet. Un terrateniente rico, sin experiencia en el mar, que compró un barco y se hizo pirata por capricho. En septiembre de 1717, Teach se encuentra con Bonnet. Bonnet estaba herido tras un fracaso militar. Barba Negra, astuto, vio la oportunidad. Tomó el mando del barco de Bonnet, el Revenge, y lo integró a su flota. Ahora tenían 3 barcos. Pero el conflicto interno estaba a punto de estallar. Muchos piensan que los barcos piratas eran dictaduras. Falso. Eran democracias brutales. Y la tripulación de Hornigold estaba harta. Hornigold, como antiguo corsario, se negaba a atacar barcos ingleses por lealtad. Para los piratas esto era ridículo. Estaban dejando pasar botines millonarios. A finales de 1717, la tripulación convocó una asamblea y votó. El resultado fue aplastante. Hornigold fue destituido y se retiró de la piratería. Barba Negra, quien no tenía esos escrúpulos patrióticos, quedó como el líder supremo de la flota. Ahora tenía vía libre para atacar a quien quisiera. Teach quería pasar a las grandes ligas. Necesitaba un buque de guerra. El 28 de noviembre de 1717, cerca de San Vicente, avistó la Concorde, una fragata francesa negrera. La tripulación francesa estaba enferma y débil.
Barbanegra atacó con 2 barcos y los forzó a rendirse casi sin luchar. Lo que hizo después definió su leyenda. Desembarcó a los franceses, liberó a los esclavos, muchos de los cuales se unieron a su tripulación, y rearmó el barco con 40 cañones. Lo rebautizó con un nombre que era una declaración de intenciones: el Queen Anne's Revenge, la venganza de la reina Ana. Con su nuevo barco, Teach comenzó una campaña de terror. Pero aquí está el detalle clave. Barbanegra entendía el branding. Se trenzaba la barba con cintas negras y se ponía mechas de cañón encendidas bajo el sombrero antes de la batalla. El objetivo era parecer un demonio. ¿Por qué? Porque si el enemigo está aterrorizado, se rinde. Si se rinde, no hay combate. Y si no hay combate, no se daña el botín. Tenemos prueba de esto gracias a Henry Bostock, capitán del barco Margaret, capturado el 5 de diciembre de 1717. Bostock fue retenido 8 horas mientras saqueaban su barco. Al ser liberado, describió a Teach a las autoridades: un hombre alto, con una barba muy larga y aspecto salvaje. Curiosamente, Bostock regresó ileso. Barbanegra cultivaba la fama de asesino para no tener que ser uno. Su audacia llegó al límite en mayo de 1718. Barbanegra bloqueó el puerto de Charleston, Carolina del Sur. Detuvo todo el tráfico marítimo y tomó rehenes VIP. ¿Qué pidió de rescate? ¿Oro? ¿Plata? No. Pidió un cofre de medicinas. Su tripulación moría de sífilis y escorbuto. El gobernador cedió, y Barbanegra se marchó victorioso. Pero había cabreado a demasiada gente poderosa. Poco después, el Queen Anne's Revenge encalló en Beaufort Inlet. Muchos historiadores creen que Barbanegra lo hizo a propósito para reducir la tripulación y quedarse con el botín mayor. Aceptó un indulto real del gobernador Eden y prometió retirarse. Pero la paz le duró poco. El gobernador de Virginia, Alexander Spotswood, no creía en su retiro. Envió al teniente Robert Maynard con 2 balandras, el Jane y el Ranger, a cazarlo. Lo encontraron en la isla de Ocracoke el 22 de noviembre de 1718. Barbanegra tenía pocos hombres y estaba desprevenido. Maynard usó una táctica brillante. Escondió a la mayoría de sus soldados bajo cubierta para que Barbanegra pensara que el barco estaba vacío. Cuando Barbanegra abordó el barco de Maynard, gritando victoria, los soldados salieron de la bodega. Fue una masacre. El duelo final fue de película. Teach y Maynard frente a frente. Barbanegra rompió la espada de Maynard. Cuando iban a asestar el golpe final, un soldado le cortó el cuello desde atrás. Aún así, siguió luchando. La autopsia reveló que recibió 5 disparos de pistola y 20 cortes de sable antes de caer muerto. Maynard le cortó la cabeza y la colgó en el bauprés de su barco como trofeo. Con la muerte de Barbanegra, la edad de oro de la piratería comenzó a morir también. Pero su fantasma nunca se fue. A pesar de las búsquedas incansables, el legendario tesoro de Barbanegra nunca apareció. Como él mismo dijo, solo el diablo y yo sabemos dónde está. En 1996, encontramos los restos de su barco, recuperando artefactos increíbles, pero el oro sigue perdido. Edward Teach construyó una leyenda tan poderosa que 300 años después seguimos hablando de él. No fue solo un pirata, fue el arquitecto del miedo moderno. Si quieres conocer la historia de otros piratas legendarios o saber más sobre el hallazgo arqueológico del barco, suscríbete y activa la campanita. Déjame en los comentarios. ¿Crees que el tesoro sigue ahí afuera? Nos vemos en la próxima travesía.